Bien, ya estamos grabando. Bien, quiero decirles que la actividad que puse en la plataforma es como parte de los puntos acumulativos, son 8 puntos. La actividad tiene, creo que son 7 problemas que están relacionados con el capítulo 9 y hay 2 problemas que están relacionados con este capítulo. La actividad tiene una duración de 1 hora y la opción de 2 intentos, pero el segundo intento está penalizado. Entonces, antes de que la vayan a hacer así de un solo, eh, repasen lo que hemos visto hasta ahora. Y les dije que del capítulo número 9 había una hoja de ejercicios resueltos. Espero que la hayan visto, porque si la han revisado, entonces de eso se pueden generar algunas preguntas. Y si no hay preguntas, es que le han entendido al tema, ¿verdad? Y la actividad se abrió hoy a las 8 y se cierra, creo que le puse para el día martes a las 11, para que todavía tengan tiempo de hacer alguna pregunta, si la quisieran hacer entre mañana. Vamos a ver si mañana tenemos clase. Entre mañana y el día lunes. Entonces, son 8 puntos acumulativos que Actividad le de qué, recomiendo que disculpe, perdón, actividad de, disculpe. puntos, puntos acumulativos de los capítulos 9 y 10. Ah, ok. Sí. Recuerden que dividimos los acumulativos en 25 puntos en 3 partes. Hicimos ya para la primera unidad 9 puntos. Vamos con 8 puntos en este parcial y vamos luego con los otros 8 puntos el siguiente parcial. El objetivo de las actividades es que ustedes practiquen o revisen los contenidos de esas actividades que están basadas específicamente en las fórmulas que hemos visto. Las de esta actividad tienen que ver con la del multiplicador del gasto del gobierno, el multiplicador del impuesto y 2 ejercicios que tienen que ver con el tema que hemos visto hasta ahora, que vamos a hacer unos ejercicios el día de hoy porque nos falta pocas láminas de la presentación. Bien, ayer nos quedamos hasta la lámina número 24, que es esta. Estábamos hablando sobre el balance del Banco Central y vimos cuál era el contenido, su estructura. Hablamos de que tenía uno de los principales pasivos del balance general es la emisión monetaria, que son los billetes y monedas en circulación. Y sus activos, lo que tiene depositado en, en oro y divisas, principalmente en el Fondo Monetario Internacional y algunos créditos que ha concedido tanto al sector público y al sector financiero. Eso es esto es para tener una idea de cuál es la estructura del Banco Central y enterarnos que los billetes y monedas que están en circulación son parte del pasivo del Banco Central. Bien, ahora bien, el Banco Central controla el circulante que hay en el sistema financiero. ¿Y cómo se controla? Bien, sabemos que el circulante está conformado por los depósitos en los bancos más el dinero en circulación. Esto lo hemos llamado como el M1. Entonces, eso es lo que está circulando en la economía. Estos depósitos en los bancos están regulados por, por un porcentaje de reservas obligatorias. Para propósitos del Banco Central vamos a revisar el programa monetario y
el Banco Central lo que maneja es una tasa de política monetaria. En cierto tiempo manejó lo que se llamaba el encaje legal. Y el encaje legal es exactamente esto, como un porcentaje obligatorio de los depósitos que están en el banco deben estar en el Banco Central. Entonces, con esto controla la cantidad de dinero que se puede generar en la economía. Bien, sabemos que las reservas se multiplican al prestarse, y el tema que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo crece la oferta monetaria? ¿Cómo crean dinero los bancos? Ok, el Banco Central entonces puede controlar el circulante a través de las reservas. Si las reservas se incrementan, las reservas excedentes que tienen los bancos, entonces los bancos pueden prestar y eso se multiplica. Y lo contrario también, que si el Banco Central disminuye las reservas que tienen los bancos a través del incremento del coeficiente de reservas obligatorias, entonces limita al banco y baja la cantidad de préstamos otorgados. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza el Banco Central para controlar las reservas? De acuerdo al texto, tenemos tres mecanismos. Uno que es la proporción de reserva exigida, que es la que hemos visto hasta ahora, que es un porcentaje sobre las reservas. La tasa de descuento, que esta es parecida a la que maneja el Banco Central de Honduras. Hola. Ok. Y ¿todo bien? Escuché un... Todo bien. Ok, espero que todo esté bien. El otro mecanismo es la tasa de descuento, que esto es parecido a lo que maneja el Banco Central, que es como una tasa de interés que paga el Banco Central a los bancos comerciales para que su exceso de reserva genere intereses. Puede ser de que el Banco Central, los bancos, perdón, no vean atractiva la tasa de descuento que tenga el Banco Central, entonces tienen que colocar el dinero a como de lugar en el público, para prestarlo. Y algunos utilizan como instrumentos de préstamos la misma tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito es un préstamo que me están dando. Y el tercer mecanismo son las operaciones de mercado abierto, que esto tiene que ver con la compra y venta de títulos valores, que de cierta forma también pueden sacar dinero de la economía o ingresar dinero en la economía. Y vamos a ver cómo funciona. Bien, estos son los tres mecanismos que utiliza el Banco Central. El objetivo es controlar el circulante que esté en la economía. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué se quiere controlar el circulante que está en la economía? Porque hay podríamos decir que hay dos opciones. Una es eh, incentivar el crecimiento de la economía a través de la inversión. Y lo otro es mantener una tasa de inflación adecuada, sumado a una estabilidad de la moneda. Y la estabilidad de la moneda tiene que ver siempre con lo que es el nivel de inflación, o sea, que no vaya perdiendo su valor. Por eso es que el Banco Central tiene la facultad de controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. Veamos cómo funciona. El primer mecanismo, que es la reserva obligatoria, es lo que hemos manejado hasta ahorita en los ejemplos. En este ejemplo, se pasa de una reserva exigida de un 20% a un 12.5%, lo que significa que los bancos van a tener más dinero disponible para prestar. ¿Qué va a suceder si lo vemos así con números? Aquí se presenta al Banco Central y a un banco comercial. Tenemos que el Banco Central tiene títulos, o sea, préstamos que ha otorgado. Tiene reservas, que estas reservas son las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Para el Banco Central es un pasivo u obligación. Para los bancos comerciales es un activo o es un derecho.
El Banco Central es el que emite la moneda. Este banco inicialmente tiene 500 en depósitos y de esos 500 ha prestado 400 y cumple con su coeficiente de reservas, que es el 20% sobre 500. Es igual a 100. Bien, ¿qué sucede cuando este coeficiente pasa de 20 al 12.5? Observen que el circulante en esta primera situación es igual a 600 y pasa a un monto de 900. ¿Cómo está integrado el circulante en este primer caso? En esta primera situación tenemos, bien, que tiene en moneda hay 100, que sería esto. 100, y aquí se está viendo a nivel de todo el sistema financiero. Moneda hay 100 y los depósitos generados son 500. Esto, no, esto prácticamente está correspondido con lo que tiene el Banco Central, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber sucedido esta transacción? Bien, que entró el dinero en la economía, luego esta persona que tenía dinero en la economía lo depositó en el banco comercial y el banco comercial lo mandó a sus reservas que tiene con el Banco Central para cumplir con con el porcentaje obligatorio del 20% sobre sus depósitos, y de acuerdo a eso entonces pudo realizar préstamos por 400. Bien, ¿qué sucede entonces cuando disminuye la tasa? Lo que se espera es que se incremente la cantidad de dinero, o sea, el circulante. Aquí dice que pasamos a 900. ¿Cómo sucede esto? Bien, al pasar a 12.5, entonces la reserva obligatoria que debe tener este banco comercial es de 62.5. Recuerden que tomamos los depósitos actuales y decimos, bueno, de acuerdo al requerimiento que tiene el Banco Central, lo máximo que debo tener yo es 62.5 como reservas obligatorias. ¿Qué sucede con las reservas reales? Las reservas reales son de 100. Y dijimos que el banco puede prestar todas sus reservas excedentes. Si sus reservas reales son 100 y sus reservas obligatorias son 62.5, entonces puede realizar préstamos de 37.5 adicionales. Aquí dice que es banco comercial, pero puede ser de que represente todo el sistema financiero. Sabemos que si todo se mueve dentro del sistema financiero hay un efecto multiplicador. ¿Cuál va a ser el efecto multiplicador? Va a ser la fórmula que ya conocemos, que es 1 en este caso, porque no hay tasa de filtración. 1 sobre 0.125, que es el porcentaje de reserva requerido. Y esto nos da un valor de 8. O sea que el excedente de reservas de 37.5 va a tener un efecto en el circulante de la economía de 8 veces ese monto. Significa que vamos a multiplicar 37.5 por 8 y el circulante se va a incrementar en 300. ¿Cómo va a suceder eso? Bien, la moneda siempre va a ser 100 porque el Banco Central no ha emitido más moneda. Lo que se va a incrementar son los depósitos que van a existir en el sistema financiero y va a pasar a 800. Tenía 500, se incrementa en 300 y pasa a 800. Y los préstamos se incrementan de 400 a 700. Sabemos que al multiplicar ahora 800 por 12.5, ¿cuánto sería el porcentaje de reserva? Debe ser 100. Si tomamos, vamos a ver si alguien lo puede comprobar. Si tomamos 800 y el banco está obligado a tener el 12.5 por 0.125, entonces me da que sus reservas obligatorias son de 100. Entonces cumple. Observemos aquí que para simplificar el entendimiento de cómo se crea dinero, aquí no estamos considerando las reservas deseadas que quiera tener el banco. Son las reservas que tienen sus bóvedas para poder satisfacer las demandas de sus clientes. Se puede dar el caso de que si hay reservas deseadas, significa que tendríamos que restarle
a las reservas reales tendríamos que restarle las reservas excedentes y las reservas deseadas, porque es lo que va a querer tener el banco en sus bóvedas. En conclusión, si la reserva exigida disminuye, si ese porcentaje disminuye, entonces los bancos van a aumentar la cantidad de préstamos y con ello se va a incrementar el circulante en la economía. Y lo contrario también, si la reserva exigida se incrementa, los bancos se ven limitados y van a disminuir sus préstamos y con ello se disminuye el circulante en la economía. Entonces, vean que este es un mecanismo de controlar el dinero en la economía. Luego, en los capítulos posteriores vamos a ver cómo esto contribuye para mantener la tasa de inflación y cómo esto contribuye para manejar la tasa de interés y la tasa de interés como incentiva para la inversión. Preguntas con este ejemplo, este también está en el libro. Vamos a hacer algunos ejercicios más adelante. Creo que voy a avanzar para que los podamos ver los ejercicios. Bien, la tasa de descuento es igual, digamos que es transparente, pero la tasa de descuento es la tasa que dice el Banco Central. Bien, ahora te voy a pagar más por las reservas que tengas en el banco o por las inversiones que hagas en el Banco Central, o te voy a pagar menos. Entonces, obviamente, esto lo que crea es un incentivo o desincentivo a los bancos, ¿verdad? Para invertir dentro en el Banco Central. Entonces, funciona casi igual que el tema de la reserva requerida. La diferencia es que esto es voluntario. Esto es si los bancos quieren hacerlo o no, si ven atractivo invertir en el Banco Central o si bien atractivo, a diferencia de la otra que es obligatorio, sí o sí tienen que tenerlo en el Banco Central. Entonces, esta tasa de descuento viene siendo como obligatoria. Bien, veamos el mismo ejemplo. Partimos con el Banco Central que tiene títulos de 160, reservas de 80 y moneda de 80. Igual, el Banco Comercial tiene 80, tiene depósitos de 400 y tiene 320 de préstamos. Pues vemos que la reserva obligatoria aquí es de 20 por 400, sus reservas son de 80. Ok, ¿qué sucede aquí? Vean que aquí el porcentaje de reserva obligatoria no cambia. Siempre va a ser 20. Lo que está sucediendo aquí es que el banco ofreció una mejor tasa y lo que hace es prestarle dinero al banco en este caso. Aquí puede suceder si el Banco Central le presta dinero al banco comercial, lo que sucede es que significa que hay una tasa atractiva para que el banco pueda recibir esos fondos y prestarlos. Siempre el objetivo es ese. Recibo depósitos o consigo préstamos a una menor tasa para prestarlos a una mayor tasa. Ese es el negocio de los bancos. ¿Qué sucede? Bueno, aquí lo que parece es que el Banco Central concede un préstamo al banco comercial y el banco comercial lo que con esa cantidad de préstamo recibido puede prestar dinero. Se ve como transparente aquí, o si se ve transparente la tasa de la reserva obligatoria, y lo que podemos observar es en el balance del banco comercial, uno, que las reservas se incrementan de 80 a 100. Veamos aquí. Vean que las reservas que tiene el banco como pasivo son 80. Entonces el banco le dice al banco comercial, bien, te voy a realizar un préstamo. Es una tasa atractiva, es una tasa baja. Podría decir que es una tasa del 5% y la puedes prestar al 10 o al 15%. Ok, te concedo el préstamo y te voy a sumar tus reservas. Okay, ya tenés en tus reservas, tenés 100. Entonces el banco comercial dice, ven, mis reservas en el Banco Central ya incrementaron. Tenía 80, ahora paso a 100, pero tengo una deuda con el Banco Central. Bien, como ya tengo más reservas,
y mi reserva obligatoria es del 20%, actualmente yo tengo 400 y si lo multiplico por el 20% me da 80. Entonces yo puedo prestar 20 más. Ok, esos 20 van a tener un efecto multiplicador de 5, que es dividir siempre 1, aplica la fórmula 1 entre 0.20 igual a 5. Entonces, yo puedo incrementar mis préstamos, dice el banco, en 100, que sería 20, que es la cantidad disponible de reservas por 5. Entonces, bueno, voy a prestar 100 más. Presta 100 más y se los deposita a sus clientes en sus cuentas. Le dice, bueno, ya los préstamos que les estoy otorgando ya se los deposité en sus cuentas. Ahora mis obligaciones son de 500, pero también incremento los préstamos en 100, pasan de 320 a 420. Eh, Observemos que aquí es transparente, no vemos qué tasa se menciona del Banco Central. Lo que observamos es que el Banco Central concedió un préstamo al Banco Comercial y eso lo hace a través de una tasa de descuento, que es la que se maneja en los bancos. En conclusión, dice, si la tasa de descuento baja, el costo es menor y los bancos aumentan los préstamos. Y así es el negocio. Los bancos, alguien llega, les presta, deposita, le paga cierta tasa, el 1%, y le prestan al 16%. Y si hay alguna oportunidad, si llega algún inversionista o alguien que necesite dinero y llega a un banco, el banco, si no tiene dinero en ese momento para prestarlo, pero ve que hay negocio, lo que hace el banco es ir a conseguir un préstamo. Y lo puede conseguir con otros bancos o lo puede conseguir con el Banco Central. Si ve que la tasa que tiene que pagarle al Banco Central es baja y que la tasa a la cual lo puede prestar, entonces hace negocio, entonces pide ese préstamo al Banco Central. Si la tasa de descuento sube, el costo es mayor y los bancos disminuyen sus préstamos. Esto es dinámico. El negocio de los bancos es estar prestando, siempre deben estar prestando, recibiendo. Si hay un negocio de que alguien quiere que le presten, buscar los fondos, colocárselos y así funciona eso. ¿Preguntas, muchachos, con este? Aquí la relación es banco central con el sistema financiero. El banco le presta a los bancos comerciales. Las operaciones de mercado abierto es la compra-venta de títulos del gobierno en el mercado abierto por parte del Banco Central. Es una herramienta para ampliar o contraer el monto de las reservas del sistema y por lo tanto el circulante, o sea, la oferta monetaria. Este ejemplo está en el libro y aquí se presenta la participación ya de un tercero. En la primera sección aparece, nota, el circulante M1 es igual a la moneda más los depósitos. En este caso es igual a 180. ¿Dónde está la moneda? Las monedas son 80 y los depósitos son 100. Resulta que aquí aparece el público y el público tiene depósitos que son parte de sus activos, los debe tener aquí, los debe tener en el banco comercial, ¿verdad? Y tiene un patrimonio, es como decir, bueno, yo compré, yo deposité en el banco y ese es mi patrimonio. Esta es la situación inicial, el Banco Central, aquí aparece como Reserva Federal, pero para nuestro caso es el Banco Central, tiene títulos de 100, 20 en reservas, que son las que tiene el Banco Comercial, y la emisión monetaria. Bien, ¿qué tenemos en la segunda sección? Que la persona, el público, decide invertir en un títulos, comprar títulos del Banco Central y cambia su, digamos, su forma de dinero o de riqueza, podríamos decir. Y ya no va a tener depósitos en el banco, sino que va a comprar un título y para comprar ese título va a emitir un cheque contra la cuenta que tiene en el banco comercial. Ya no tiene nada en el banco comercial y el banco comercial lo que hace es bien, ese cheque
lo redime. ¿Y a quién se lo va a pasar ese dinero? Se lo va a pasar al Banco Central. Observen que bajan los depósitos del Banco Comercial y bajan las reservas del Banco Comercial. ¿Por qué? Porque estos depósitos se los está pasando al Banco Central. El Banco Central entonces le rebaja las reservas al Banco Comercial, se queda en 15, y el Banco Central lo que hace aquí es vender un título, pasa de 100 a 95. Entonces la transacción es prácticamente bueno, el Banco Central le vendió a esta persona un título valor, esta persona emitió un cheque que tenía en cuenta en este banco comercial, ya no tiene nada en el banco comercial disminuye su obligación con esta persona y al mismo tiempo tiene que pasarle eso al Banco Central y lo hace a través de las reservas, lo que tiene el banco comercial en las reservas. ¿Qué sucedió con el circulante? El circulante siempre es igual a la sumatoria de las monedas más los depósitos. ¿Cuánto tenemos en moneda? 80, esto no ha cambiado. ¿Cuántos depósitos hay ahora en el sistema financiero? Ahora hay 95. Entonces los depósitos han disminuido en 5. Teníamos 180 y ahora pasó a 175. Vamos a ver la siguiente sección. En la siguiente sección, esta persona siempre mantiene su misma posición. Ok. ¿Y qué va a suceder entonces aquí con el banco comercial? Vean que el banco comercial pasó de 95 a 75. ¿Qué creen que sucedió aquí? Bajó. Sí, bajó. ¿Por qué creen? Bajó porque, aunque no lo menciona el problema aquí en mi lámina, pero sí está en el libro. Bajó porque aquí se está asumiendo que hay una reserva obligatoria que es del 20%. Si tomamos el 20%, diríamos que el banco debería tener como reservas, si sus depósitos bajaron en 95, el banco debería tener como reservas obligatorias el 20% de 95, ¿correcto? Sí. Entonces, sí, De hecho, no sé si es, ahí aparece, creo, dice activos, dice préstamos 60 y abajo dice menos 20. sí, sí, pero vamos a ver por qué sucedió eso. Hasta este momento, aquí dice menos 25, porque pasa de 100 a 75, ¿verdad? Pero vamos a ver, vean que aquí la reserva del banco es el 20%. La reserva es el 20%, 20 sobre 100 es igual a 20%. Aquí la reserva debería ser, tiene 95 en préstamos, entonces lo multiplica por 0.20, debe tener como reservas, debe tener 19. ¿Y con cuánto se quedó de reservas este banco? Se quedó con 15. Entonces, no está cumpliendo con el requisito obligatorio del Banco Central. Tiene dos opciones entonces. O consigue más depósitos para cubrir con ese requerimiento, o tiene que recuperar préstamos para poder hacerle frente al tema del requerimiento de reservas. Aquí lo que sucedió es en la segunda opción. Tuvo que recuperar préstamos para bajar sus obligaciones y disminuyeron los préstamos en 20 y con ello tuvo que haber disminuido
sus depósitos en 20, por eso parece 25. Ahora bien, hagamos una prueba y diríamos, ¿cuál sería el efecto multiplicador de esa disminución de reservas? Porque vean que las reservas que requiere es de 95. A ver si me siguen. Tiene 95, ¿de acuerdo? Y le dice, bueno, 95 por punto 20 debe tener 19. Ok. Pero no tiene 19 el banco. Solamente tiene 15. Significa que está corto en 4. En 4, ok. Esos 4 de reservas le va a implicar una disminución de sus préstamos. Es lo contrario, ¿verdad? Si tengo reservas disponibles, entonces hay un efecto multiplicador de incremento de préstamos. Si hay un valor negativo de reservas excedentes, entonces los depósitos van a disminuir. ¿En qué monto van a disminuir? ¿Cuál va a ser el efecto multiplicador aquí? Ya sabemos que el multiplicador es 5, que es 1 entre 0.20, es igual a 5. Ok, para poder cumplir con la reserva del 20%, está obligado a disminuir sus préstamos y depósitos en 4, que es las reservas que le faltan, por el efecto multiplicador, que sería 4 por 5. Entonces está obligado a disminuir sus depósitos en 20 más. Y la única forma de disminuir esos depósitos es a través de la reducción o recuperación de préstamos. Es por ello que aquí aparece que los préstamos disminuyen en 20 y con ello puede liberar sus obligaciones en 20. En conclusión, aquí hay salida de 25 porque se ve obligado a cumplir con las reservas obligatorias del 20% y por 5 que fue el retiro de una persona para comprar títulos valores. ¿Qué sucedió con el circulante? En este caso el circulante pasó a 155. La moneda ahora siempre es 80 y los depósitos son de 75, entonces pasa a 155. O sea, ven que bajó de 180 inicialmente a 155. ¿Por qué? Uno, porque disminuyeron los depósitos del banco comercial y el banco comercial se vio obligado a disminuir su cantidad de depósitos. Eso es lo que presenta el ejemplo aquí. Otra opción hubiera sido de que tenía que ir a buscar esos 5 adicionales o esos 4 adicionales para multiplicarlos por 5 y incrementar sus préstamos en 20. Esa es la parte contraria. Ahora, ¿qué observamos aquí? Vean que fue una compra de un título valor del gobierno y aquí el Banco Central vendió al público. ¿Qué hizo el Banco Central al vender? Sacó dinero de la economía. Sacó dinero de la economía y tuvo un efecto de 180 a 155 en la economía. Eso es lo que sucede entonces con estas operaciones de mercado abierto, que son compra y venta de títulos valores del gobierno. El banco puede inyectar dinero a la economía o puede sacar dinero a la economía. ¿En qué momento lo va a sacar? Cuando ofrezca o venda bonos que tengan una tasa de interés alta. Porque el que tiene dinero en exceso, los inversionistas lo que buscan es un mayor rendimiento. Y si hay mayor rendimiento, entonces compran títulos valores. Y al comprar títulos valores, le dan el dinero al banco y el banco les entrega los títulos y disminuye la cantidad de dinero. Ese es el efecto en esta transacción. Bien, dice, ¿de dónde saca dinero el Banco Central para comprar títulos del gobierno? Pues como tiene la facultad de imprimirlo, lo crea, dice. En efecto, le informa al banco
a que le compró un título de 100 lempiras que su cuenta de reservas de depósito en el Banco Central tiene desde ese momento 100 lempiras más. Aquí radica el poder del Banco Central. El Banco Central tiene de crear dinero a su voluntad. Y para concluir en esta presentación, la oferta de dinero gráficamente se representa así. Es una línea vertical. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Bien. Lila. No, no, Lila. Ok. Bien, muchachos, entonces. Ahora se me había caído la señal, creo. Sí, lo escuchamos ahorita, Ale. Ok. Bien, entonces. Bien, le decía que la curva de oferta de dinero es así. Es una línea vertical. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál sea la tasa de interés, la cantidad siempre va a estar determinada por el Banco Central, dice. Si el proceder del Banco Central, vamos a decir aquí, con respecto al circulante, no sufriera efecto en las tasas de interés, la curva de circulante sería una línea vertical mediante operaciones de los mercados abiertos. El Banco Central hace que el circulante tenga el valor que quiera. Aquí en conclusión es que la gráfica de la oferta de dinero siempre es una línea vertical y estamos asumiendo que no importa la tasa de interés, esto solamente se va a mover si el Banco Central incrementa en cierta forma el circulante en la economía. Bien, vamos a ver algunos problemas que están en la plataforma, muchachos, para que afiancemos algunos conceptos. Solo déjenme ver, tengo todavía unos 5 o 6 minutos y les quiero presentar el archivo que está en la plataforma. Vamos a ver, ya se lo voy a presentar. El archivo se llama Problemas y ejercicios de oferta de dinero. Que ya se lo voy a presentar. Bien. Ok. Este archivo está en la plataforma y presenta los siguientes ejercicios. Presenta los siguientes ejercicios. Creo que este es el problema número 1, el número 5 y el número 11. Hay que ver si hay otro. Bien, aquí están desarrollados los números impares. Los pares tienen su respuesta en el libro. Hay otro formato, esto es de otro libro que tiene el mismo tipo de ejercicios. Este es otro tipo, este es otro ejemplo. Y creo que este es el ejemplo que les estaba mostrando ayer de cómo se multiplica el dinero en los bancos. Aquí está el ejemplo hasta el final, en el que se llegaba hasta los 400 en los préstamos y 500 en los depósitos. Y también tiene un ejemplo en el que aquí se muestra la tasa de filtración. Entonces, cómo se calcula la tasa de filtración y cuál es el efecto que tiene, ¿verdad? Vamos a ver, quiero presentarles primero este que es de los más fáciles. Este tipo de ejercicios les voy a explicar uno de estos y luego vamos a ver otro de estos. Estos son en el mismo formato. Ven el archivo, muchachos, de Excel. Claro, Sí, ¿lo ven? Claro, ok. sí. Bien, estos ejercicios lo que muestran es el balance de un banco.
y presentan en este ejemplo que este banco tiene reserva de 585, préstamos de 1365 y se pide acá que se calcule el coeficiente de reservas y el multiplicador de depósitos. Ok, para poder obtener el coeficiente de reservas, siempre necesitamos los depósitos. Siempre. Recuerden que el coeficiente de reservas es un porcentaje de las reservas en relación a los depósitos. Como aquí no aparece, entonces yo debo identificar cuál es el valor de los depósitos. En este balance observamos que aquí no presenta patrimonio, entonces podemos concluir que los depósitos es igual a la sumatoria de las reservas más los préstamos, que en este caso es igual a 585, aquí está el desarrollo, 585 más 1365 es igual a 1950. Entonces los activos suman 1950, con lo cual puedo deducir que el total de depósitos es igual a 1950 porque no menciona un patrimonio. En el caso que mencionara patrimonio, como creo que hay unos ejemplos abajo, vamos a ver. No, en ninguno menciona patrimonio. Pero en el caso de que hubiera un patrimonio aquí, entonces los depósitos sería la diferencia que exista entre el total de los activos menos el patrimonio. De tal forma que el activo y el pasivo cuadren. Bien, como ya identifiqué el valor de los depósitos, yo ya puedo calcular el coeficiente de reservas. ¿Cómo se calcula el coeficiente de reservas? Es el valor de las reservas entre los depósitos. Entonces tenemos aquí que es igual a 585 entre 1950 y me da que el coeficiente de reservas es de 0.30. Bien, ahora bien, ¿cuál es el multiplicador? El multiplicador lo puedo determinar con la fórmula. Y aquí está la fórmula del multiplicador. Como no hay tasa de filtración de efectivo, entonces el multiplicador va a ser igual a 1 sobre B. Porque la A es la tasa de filtración y no hay. Dicen estos ejercicios no hay filtración de efectivo. A es igual a 0 para todos. Ok, entonces aplico la fórmula y me quedaría 1 sobre 0.30, que me da igual a 3.33. En la actividad hay creo que un par de ejercicios de este tipo. Y lo que pide es que si el banco tiene cierta cantidad de préstamos y que o de reservas y que el coeficiente de reservas es tanto, ¿cuántos son sus depósitos? Es otra forma de hacer el mismo ejercicio y vamos a ver si aquí hay o no. Si tiene depósitos, vamos a ver aquí, por ejemplo. En este tiene depósitos. Aquí este es al revés de lo que está en el primer ejercicio. Vean que tiene depósitos y le da el coeficiente de reserva. Lo que le está pidiendo aquí es las reservas, los préstamos y el multiplicador de depósitos. Bien, como no hay nada más aquí en los pasivos, el total de pasivos y de patrimonio puedo decir que es igual a 1957. Sí. Bien, me falta determinar entonces los activos. ¿Cómo determino los activos? No tengo nada. Ok. Sí tengo un dato para poder calcular las reservas, porque dice que el coeficiente de reservas es igual a 0.20. Significa que al multiplicar 1957 por 0.20 yo obtengo el valor de las reservas. Y es lo que sucede acá. Entonces, se plantea desde la fórmula donde decimos que el coeficiente de reservas es igual a la reserva sobre los depósitos. Igualo entonces porque ya conozco 0.20 y despejo para el coeficiente para la reserva, perdón. Entonces me da que el total de la reserva es de 391.4. Entonces identifico aquí las reservas. Los préstamos los identifico entonces por diferencia. Si yo sé que los pasivos son 1957 y las reservas son 391, entonces la diferencia debe estar
colocada en préstamos. Y la fórmula del multiplicador, igual aquí es fácil porque no hay tasa de filtración. Obtenemos que es igual a 1 sobre 0.20 y esto me da igual a 5. Entonces, hay un ejercicio o dos ejercicios que están planteados casi de esta misma forma. Observen que si ustedes tienen el coeficiente, tienen depósitos, ustedes siempre tienen que plantearse cuál es el balance del banco comercial para responder lo que se les pida. ¿Alguna pregunta con estos dos? Los otros son casi iguales, muchachos. Bien, tengo las 6:59. Vamos a parar aquí. Si no tienen ninguna pregunta, pienso que podemos tener clases mañana, unos 30 minutos, para que veamos algunos de estos ejercicios. Y quiero que ustedes vayan analizándolos. Estos son los que están en el libro, pero quiero que vayan revisándolos porque en el examen va a ser casi igual a los ejercicios que están en la actividad y de acuerdo también a los ejercicios que están en este archivo. Digo una pregunta, ¿cuándo se cierra la actividad? Disculpe. El martes a las 11, creo que 11 o 11:55, no recuerdo. Ok. La del archivo Excel que estábamos viendo están en el campus, ¿verdad? Así es, sí, está en el campo.